In his confession, Hansen described how he would take his victims into the woods and hunt them as prey. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los horrendos crímenes que deberías saber. Take them up one by one to the basement, hit them on the back of the head and dissolve the bodies in acid. Para esta lista, veremos los crímenes más espeluznantes y notorios de los que probablemente nunca hayas oído hablar. ¿Conoces alguno de estos casos? Haznoslo saber en los comentarios. La muerte de Sylvia Likens. The trial, they called this case the single worst crime perpetuated against an individual in Indiana's history. Sylvia y Jenny Likens eran hijas de dos trabajadores de feria que viajaban regularmente por todo Estados Unidos. Durante uno de los viajes de sus padres en 1965, las niñas quedaron al cuidado de Gertrude Beniszewski, quien aceptó alojarlas a cambio de un pago semanal de $20. Cuando este dinero empezó a llegar con retraso, Beniszewski descargó su ira contra las niñas Likens. Finalmente, dirigió los malos tratos casi exclusivamente contra Sylvia, a veces hasta el punto de matarla de hambre. Gertrude made her a prisoner. Gertrude encouraged others to physically abuse her, to emotionally abuse her, and she abused her. Los malos tratos a Sylvia no solo procedían de Beniszewski, sino también de sus hijos y de otros niños del vecindario, y culminaron con la trágica muerte de Sylvia el 26 de octubre de 1965. Beniszewski cumplió menos de 20 años de prisión, mientras que los demás detenidos por el crimen recibieron condenas mucho más cortas. And to know that you're responsible for taking someone's life is real hard to live with. Baniszewski died 5 years later. Los crímenes de Jerry Brudos. Nacido en Webster, Dakota del Sur en 1939, Jerry Brudos desarrolló un fetiche por los zapatos de mujer a una edad muy temprana. A medida que crecía, esta obsesión se manifestó en forma de ataques a mujeres solo para robarles los zapatos y quedárselos para él. Jerry Brudos was married. There was nothing really that made him stand out. But yet behind closed doors, he was into a variety of fetishes, and yet nobody would ever know because he was doing it within the privacy of his own home. Cuando en 1969 se descubrieron los cadáveres de las jóvenes Linda Sally y Karin Sprinker en Oregon en el río Long Tom, la policía se apresuró a identificar similitudes en sus muertes. Interrogaron a estudiantes de la cercana Universidad Estatal de Oregon y fueron conducidos hasta Brudos, quien más tarde confesó los asesinatos con todo lujo de detalle. Jerry took pictures of his victims in select clothing because that was part of his fantasy. He's probably living a fantasy about his mother. Brudos optó por declararse culpable y fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. And he would have killed many more had he not been caught. Dennis Rader, el asesino BTK. En febrero de 2005, Dennis Rader, padre de familia y líder de una iglesia local en Wichita, Kansas, fue detenido y acusado de los asesinatos de 10 personas. He was married, he was relatively young, he was 28 years old, relatively handsome, so he should have everything going for him. Entre 1974 y 1991, Rader había acechado a la mayoría de sus víctimas hasta sus casas, donde eran atadas, torturadas y luego asesinadas. De este método derivó su propio apodo, el asesino BTK. Rader detuvo la matanza después de 1991, pero poco más de una década después empezó a enviar cartas de burla a la policía y a los medios de comunicación. BTK sent a letter to the office claiming responsibility for killing Vicki Wegerle in 1986. He enclosed a copy of her driver's license. Podría haberse salido con la suya si no hubiera sido por un disquete que envió a la policía y que fue rastreado hasta él. Police were able to find metadata from a deleted document that contained the name of his church and the first name Dennis. Rader se declaró culpable de los asesinatos y fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. La vida criminal de John Haigh. Apodado el asesino del baño de ácido, John George Haigh fue un asesino en serie británico que estuvo activo entre 1944 y 1949. Haigh comenzó su vida delictiva vendiendo acciones fraudulentas con una identidad falsa. Almost as soon as he left school,
he began the life of a petty crook and swindler. Al final fue detenido y cumplió varias penas de prisión por sus estafas. Tras salir de la cárcel en 1943, Hegg empezó a perseguir a personas adineradas y a matarlas por su dinero. Luego disolvía los cadáveres en ácido sulfúrico, creyendo que así no quedaría rastro del crimen. This is what we come now to see as the quintessential image of the acid bath killer in practice. Hegg se cobró 5 vidas de esta manera sin que nadie lo descubriera, pero su sexta víctima acabaría siendo su perdición. En su juicio, Hegg se declaró inocente por demencia, pero a pesar de ello, fue condenado y ejecutado a la horca. Nobody was fooled by these claims of drinking blood and forests of crucifixes and things like that. It had clearly been a ploy. La desaparición de los niños Souther. George y Jenny Souther, junto con 9 de sus 10 hijos, dormían en la Nochebuena de 1945 cuando su casa en Fayetteville, Virginia Occidental, se incendió. La pareja logró escapar con 4 de los niños, pero todos los intentos de rescatar a los otros 5 atrapados en el piso de arriba resultaron inútiles. And the 5 of them shared 2 bedrooms between them, both rooms upstairs. En un principio la familia creyó que los 5 niños habían muerto en el incendio, pero no encontraron restos de ellos entre los escombros. Authorities scavenged the ashes of the fire looking for the remains of the 5 missing Souther children, but nothing was found, and they were presumed dead due to the fire. A pesar de las múltiples teorías e investigaciones a nivel estatal y federal, el caso no arrojó nuevas pistas y terminó por enfriarse. Soon after the fire, George and Jenny began to suspect their children were not dead, but instead kidnapped, believing the fire was deliberately set as a diversion. Durante décadas, la familia Souther mantuvo un cartel en el lugar en el que se ofrecía una recompensa de $5,000 por cualquier información sobre la desaparición. Sin embargo, fue retirado tras la muerte de Jenny en 1989. Los asesinatos de torso de Cleveland. It's one of the darkest chapters in Cleveland history. Town was in fear. And during that time, a serial killer stalked this city. En los años 30, un asesino en serie reinó el terror en Cleveland, Ohio, asesinando y descuartizando al menos a 12 personas en el lapso de 4 años. Los restos de estos individuos se encontraron esparcidos por la ciudad y la mayoría de ellos murieron decapitados. De las 12 víctimas conocidas, solo 2 fueron identificadas como Edward Andrassy y Florence Polillo. But all of the victims had one thing in common. People who would not be missed, people who had no identity. Se pensó que una tercera víctima era una mujer llamada Rose Wallace, pero su identidad nunca fue confirmada. La investigación de los asesinatos, que fue la más grande en la historia de Cleveland, dio con 2 sospechosos, pero no se presentaron cargos. I'm 99% sure we pegged him. And the belief that this face, this man, is Cleveland's torso killer. Francis Edward Sweeney. Nothing points away from him. Hasta el día de hoy, la identidad del asesino del torso sigue siendo desconocida. La cacería de Robert Hansen. Cuando crecía en Iowa, Robert Hansen era un tímido solitario que pasaba su tiempo libre cazando. Tras cumplir varias condenas de cárcel por pequeños robos, se trasladó a Anchorage, Alaska, donde se instaló con su familia. And opened a bakery. It was a huge success. He had a wife and children, and except for his stutter, he fit in completely. Mientras estaba allí, Hansen comenzó a secuestrar mujeres jóvenes a las que llevaba a su casa a punta de pistola y las agredía. Con su avión privado, llevaba a algunas de estas mujeres a la naturaleza, donde las cazaba como presas antes de quitarles la vida. His habit was to toy with his prey before he made the kill. En total, Hansen mató al menos a 17 mujeres. Con la ayuda de una de las víctimas que escapó, la policía pudo atrapar a Hansen en 1983 y consiguió enviarlo a prisión. Robert Hansen was convicted of murdering 4 women and sentenced to 461 years plus life with no chance of parole. Murió en 2014 por causas naturales. El asesinato de John Price. En 2001, Catherine Knight se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia en ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. But what was most surprising was when you did see her, just how
terribly ordinary she looked. She could have been a librarian. Su crimen fue el espantoso asesinato de su pareja sentimental, John Price. Price había echado a Knight de su casa después de años de convivencia, durante los cuales, al parecer, ella fue violenta con él. His children say that there were scars on his body from where she'd stabbed him and hit him. La noche del 29 de febrero del 2000, Knight volvió a casa de Price y le apuñaló repetidamente antes de hacer y planear acciones mucho más atroces. I just couldn't believe that one human being, either male or female, of our species could carry out such a calculated offense. La policía, en respuesta a una llamada de un vecino y compañero de trabajo de Price, encontró a Knight en shock en la casa y la puso bajo arresto. El atraco al Museo Isabella Stewart Gardner. Alrededor de la 1:24 de la madrugada del 18 de marzo de 1990, los guardias del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, Massachusetts, hicieron entrar a dos hombres que parecían policías. Una vez dentro, los hombres sometieron a los guardias y emprendieron lo que se convertiría en uno de los mayores atracos a museos de la historia. They handcuffed them and they wrapped duct tape around their eyes and they locked them up in the basement. Durante la hora siguiente, los ladrones robaron 13 obras de arte, valoradas en más de $500 million, dejando en su lugar marcos vacíos. El FBI se ocupó inmediatamente del caso, pero su investigación se estancó por falta de pruebas físicas en la escena del crimen. Those thieves were careful to cover their tracks. They went back to the security area and made sure they grabbed the video surveillance tape. El atraco sigue sin resolverse hasta el día de hoy, pero una teoría popular es que fue orquestado por la mafia de Boston. As federal investigators listened to their informants and wiretaps, they heard Merlino talk about trying to return 2 of the stolen pieces. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. La desaparición de Dorothy Jane Scott. Dorothy Jane Scott era una madre soltera de 32 años que trabajaba como secretaria en una tienda de California cuando desapareció en 1980. Dorothy was going to go get the car and bring it around. Before she got to the car, there was somebody there already waiting for her. En los meses previos al incidente, Scott había recibido múltiples llamadas de un hombre anónimo que decía amarla, pero que también la amenazaba de muerte. What was your reaction when you were told the specifics of what the caller said? That just almost put the final nail in the coffin. Esas amenazas se hicieron aparentemente manifestadas el 28 de mayo, cuando Scott fue secuestrada en su propio coche después de llevar a un compañero de trabajo al hospital. Su coche fue abandonado e incendiado en un callejón donde fue encontrado al día siguiente. The car being set on fire, it's like, wow. Pero Scott siguió desaparecida hasta 4 años después, cuando un trabajador de la construcción descubrió sus restos quemados. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.